Continuamos con el tema de distancias. En este caso lo que queremos es averiguar la verdadera magnitud de la distancia que hay entre esta recta R y esta recta S. Ambas son dos rectas oblicuas y para poder determinar esa distancia vamos a hacer como sigue. Lo primero es dibujar una recta que se corte con la recta S, como estamos viendo aquí. Por un punto de ella elegimos un punto cualquiera. La cuestión es que R'1 será paralelo a R' y R'1 paralelo a R. Ahora después entenderéis la intención de hacer eso. Así que tenemos dos rectas que se cortan, S y R'1, y esas dos rectas me determinan un plano. Para buscar ese plano ya sabemos que hay que prolongar las rectas para determinar sus trazas. Si yo prolongo la recta R'1, al llegar al plano vertical tendremos la traza V de R'1 y al llegar al plano horizontal H de R'1. No necesito prolongar S hasta cortarse con H, puesto que ya teniendo una de las dos trazas y las dos de la otra recta ya es suficiente para dibujar el plano que contiene ambas rectas. Dibujamos la sombra del plano para que se vea. Así que ese plano, ¿qué tiene de particular? Pues es un plano paralelo a la recta R. ¿Por qué razón? Pues porque en el plano hay una recta, la R'1, que es paralela a R. Cuando vimos paralelismo ya explicamos eso. Bien, pues R y este plano que hemos llamado P son paralelos. La distancia que hay, la verdadera magnitud de la distancia que va a haber entre la recta R y la recta S es la distancia que haya desde un punto cualquiera de R hasta el plano P. Lógicamente esa distancia se medirá mediante una perpendicular cualquiera. Bien, pues voy a dibujar una perpendicular cualquiera. Bien, si vamos mirando aquí, lo que hemos hecho es dibujar una recta, la recta azul, que se corta con la recta S, buscando las trazas de la recta, ya puedo determinar las trazas del plano que contiene a la recta S y a la recta R. Bien, decía que vamos a dibujar ahora una perpendicular cualquiera desde un punto de la recta R. Cojo esta recta N, yo la trazo perpendicular al plano, la trazo perpendicular al plano por un punto cualquiera de la recta R. En diédrica, pues tenemos que tener en cuenta, si hemos cogido el punto B, pues por B', punto de la recta R, por B', dibujamos N' perpendicular a P'. Y por la proyección horizontal de ese punto B, dibujamos una perpendicular, N tiene que ser perpendicular a la traza P de dicho plano. Pues bien, ya tenemos que la recta R, si recordamos perpendicularidad, la recta N y el plano P son perpendiculares. Necesito saber ahora dónde corta esa recta N con el plano P. Claro, aquí en diédrica, en la maqueta, pues ya más o menos sabemos por dónde se corta. En diédrica no sabemos dónde está el punto de intersección con el plano P, y entonces lo que hacemos es recurrir a un plano auxiliar que contenga a la recta N.
el más cómodo es un plano proyectante, en este caso al plano horizontal. El plano Q, como veis, contiene la proyección horizontal N en su traza horizontal, la traza vertical perpendicular a la línea de tierra. Así que este plano, le vamos a poner la sombra, aunque la quitaremos ahora enseguida. Este plano contiene a la recta N, como estamos viendo, y se corta con el plano P, determinando una línea de intersección. Ya cuando sabemos ya intersecciones de planos, cómo actuar, pues bien, la línea de intersección entre ambos planos me va a determinar esta línea de intersección, que va desde este punto donde se cortan trazas verticales hasta donde se cortan trazas horizontales. Al cortar a la recta N me determina el punto de intersección de la recta N con el plano P. Quitamos la sombra del plano para que no moleste. El punto C es el punto donde la recta N corta con el plano P. En diédrica pues ya tenemos, este era el plano Q que contiene a la recta N, donde se cortan trazas horizontales un punto, donde se cortan trazas verticales otro punto, y eso me permite determinar la línea de intersección en su proyección vertical, que al cortarse con N' ya me determina C', y proyección horizontal de ese punto de intersección lo tenemos aquí en C. Bien, pues fijaros que realmente la distancia que va a haber entre la recta S y la recta R ya me la ha determinado el segmento BC. Pero en vez de quedarnos aquí, vamos a buscar exactamente la perpendicular común, porque aunque yo sé que esta es la distancia, la que me da esta perpendicular al cortarse con el plano P, pero vamos a buscar la perpendicular común entre R y S. Y para ello lo que hacemos es volver a dibujar otra paralela a la recta R, pero esa otra paralela saldrá desde el punto C. Así que otra paralela a la recta R que sale desde el punto C. Ya tenemos aquí que la recta R1 era paralela a R, la recta R2 también es paralela a R, y la recta R2 pertenece, como vemos, al plano P. Pues bien, cuando R ha cortado a la recta S, ya me determina un punto aquí de intersección desde el que puedo trazar la perpendicular común. Pero antes vamos a ver en diédrica que por el punto C, que era el punto de intersección de la recta N con el plano, por ahí he dibujado una paralela a R y a R1, que es esta recta R2. Y por C' he dibujado una paralela a R'1 y a R'. Y al cortarse con la recta S, donde R2 corta con S y donde R'2 corta con S, ahí está el punto que vamos a, claro está, que coincidirá en la misma vertical, y eso me permitirá dibujar la perpendicular común que tienen esas dos rectas. Yo iba buscando la distancia que hay entre esas dos rectas, y esa distancia me la da la perpendicular común a esas dos rectas. Lo que pasa es que he tenido que seguir este proceso para poder determinar, aunque ya dijimos BC me daba la distancia, puesto que el segmento ED es exactamente igual al BC. Pero bueno, por tener la perpendicular común, y fijaros que esa recta es oblicua a los dos planos de proyección.
En proyección vertical no aparece la verdadera magnitud, en proyección horizontal tampoco. Ni esta proyección vertical ni esta proyección horizontal está en verdadera magnitud. Queremos hallar la verdadera magnitud de ese segmento. Pues bien, vamos a quitar muchas líneas para quedarnos únicamente con lo que nos interesa aquí, para verlo mejor. Vamos a ir quitando todo esto. Y me voy a quedar realmente con la parte que me interesa. Eliminamos también esto, e incluso esto también, y me quedo únicamente con el segmento ED. Le voy a poner sus proyecciones también. Antes no he ido poniendo las proyecciones de cada trazado por no complicar esto de líneas. Pues bien, tenemos aquí la perpendicular común a las dos rectas, AS y AR. En proyección vertical, esto es lo que tenemos. Estamos diciendo que ese segmento ED en proyección vertical no está en verdadera magnitud. En proyección horizontal tampoco. Si yo quiero tener su verdadera magnitud, voy a hacer un abatimiento para poner este segmento o bien paralelo al plano horizontal o bien paralelo al plano vertical para tener ahí su verdadera magnitud. Estamos diciendo que aquí no aparece la verdadera magnitud. Vamos a quitar esto. ¿Qué es lo que hago? Pues lo que hago es dibujar. Fijaros, he dibujado por uno de los puntos, en este caso por D, una paralela a la línea de tierra, con lo cual averiguo esta distancia h, que es la diferencia de alejamiento que hay entre el punto D y E, y esa diferencia de alejamiento yo la pongo aquí en proyección vertical formando 90 grados, y de esa forma completo un triángulo rectángulo en el que cateto proyección vertical segmento ED, otro cateto a la diferencia de alejamiento, y la hipotenusa es la verdadera magnitud de la distancia que hay entre esas dos rectas. Vamos a ver si aquí lo vemos. Yo he dibujado esta línea. Esta línea en proyección horizontal será paralela. Vamos a poner aquí en proyección horizontal, es una paralela a la línea de tierra, y con eso tengo aquí la diferencia de alejamiento que hay entre el punto E y el punto D. Pues bien, esa diferencia de alejamiento que tenemos aquí me sirve para abatir alrededor de este segmento, que realmente es un segmento paralelo al plano vertical de proyección, sería una recta paralela al plano vertical. Pues bien, alrededor de ese segmento abato la diferencia de alejamiento, y ya tengo este triángulo que teníamos aquí, ya lo tengo en paralelo al plano vertical, dándome la verdadera magnitud de la distancia que existe entre esos dos segmentos, entre estas dos rectas. Así que esto ya lo vimos cuando vimos perpendicularidad para hallar la perpendicular común a dos rectas. Hicimos esto, lo que pasa que aquí le añadimos ese abatimiento para tener la verdadera magnitud de la distancia. Vuelvo a insistir en que esto lo podíamos haber solucionado. Vamos a abrir otra vez
antes de llegar aquí, ya teníamos la distancia que hay entre B y la intersección del plano, que vamos a poner aquí. Y aquí me falta eso. Ya decíamos que la distancia ED es la misma que BC. Podía haber hecho esto que he hecho con el segmento ED, lo podía haber hecho con BC. Pero bueno, así completamos y vemos más cosas interesantes del sistema diédrico. Y bueno, pues todas las líneas que hemos necesitado para resolver este ejercicio las ponemos aquí. Y ya sabéis que cuando trabajamos tenemos la posibilidad con estos archivos de ver la maqueta y ver la diédrica a la vez, verlo por separado, podemos eliminar cosas que nos molesten, así que podemos ver por separado o podemos ver todas las dos cosas juntas, maqueta y diédrica. Bueno, también os recuerdo que hay un PDF en el que se hace un repaso o un seguimiento de lo que lleva, de lo que se ve en este archivo. Dos rectas oblicuas cualquiera, queremos dibujar la perpendicular común, hemos empezado diciendo que se traza la recta paralela a R que se corte con la recta S y eso me determina un plano que es paralelo a la recta R. Desde la recta R cogemos un punto cualquiera que ha sido este punto, que después se ha llamado, me parece que sí, B. Por él se dibuja una perpendicular al plano. Ya decimos que una perpendicular a un plano tiene sus proyecciones homónimas perpendiculares a las trazas del plano. Y una vez hallado el punto de intersección, ya decimos que BC es realmente la medida que estábamos buscando, pero continuamos para buscar la perpendicular común. Para buscar la perpendicular común, lo siguiente ha sido por el punto de intersección de la recta N, esta recta azul, hemos dibujado otra paralela a la recta R y me interesa el punto de intersección de R2 y S, porque por ese punto ya puedo levantar la perpendicular común que tienen esas dos rectas. Y esa perpendicular común, que en proyección no tiene verdadera magnitud, yo le averiguo su verdadera magnitud haciendo pues un triángulo rectángulo determinado por el segmento al que quiero hallarle su verdadera magnitud, la frontal que me determina la diferencia de alejamiento que hay entre el punto D y el punto E. Esa diferencia de alejamiento es uno de los catetos del triángulo rectángulo. Pues bien, abatiendo alrededor de esa frontal dicho triángulo rectángulo, pues ya tengo en proyección vertical la verdadera magnitud de la distancia que yo estaba buscando.